Señor, porque nos permites llegar a los diferentes países, diferentes lugares con el mensaje de tu palabra. Oramos por cada uno de mis hermanos que han venido a este lugar de diferentes sitios de aquí de Lima, de aquí de Perú. Entonces, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu hoy cubra nuestra mente para comprender el plan que tienes del estudio de esta mañana. Invocamos tu nombre porque creemos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, iglesia. Les doy una cordial bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Siéntanse cómodos de los diferentes lugares que vienen aquí, diferentes sitios, diferentes distritos, distintos pueblos que nos unen. Saludando también a nuestros hermanos de la página de Mensaje Fiel que nos siguen a través del mundo, mis hermanos de Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Centroamérica, Sudamérica, nuestros hermanos en Norteamérica, en Estados Unidos, mucha gente que nos escribe de Estados Unidos, de Carolina, de California, de Washington, nuestros hermanos que están muy lejos también de los diferentes medios, diferentes sitios, mis hermanos de República Dominicana, Honduras, El Salvador, nuestros hermanos de Colombia, que siempre están, nuestros hermanos de Argentina, cada uno de ustedes vaya nuestros saludos, los que fielmente comparten los videos, los que fielmente siguen la página de Mensaje Fiel a través de Facebook, de YouTube o de las diferentes plataformas. Vaya un saludo especial y un feliz sábado a cada uno de ellos que hoy nos estuvieron escribiendo también desde temprano para estar haciéndonos recordar que quieren estar también juntos con nosotros en el programa del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial. El título del tema es El resurgimiento de la iglesia, la caída y la huida de Babilonia. Y esto es un tema bastante actual. Hoy la iglesia se tiene que preparar porque se viene un grande resurgimiento. Y cuando hablo de un resurgimiento, estoy hablando de un avivamiento mundial. No estoy hablando de un crecimiento simplemente de una iglesia, sino estoy hablando de un resurgimiento mundial. Y para eso necesitamos líderes. ¿Qué necesitamos? Líderes. Y yo sé que ustedes son futuros líderes que van a ser usados por Dios. Y muchos futuros líderes que nos ven a través de la red también, Dios va a preparar el corazón de cada uno de ellos. Acompáñenme al capítulo 18 del libro de Apocalipsis y vamos a estudiar esta mañana un tema profético actual. La profecía es el mapa que dirige a la iglesia, cómo y en qué lugar se ubica cronológicamente. Algunos de ustedes me estuvieron pidiendo y siempre me piden a cada fin de semana la dirección de este lugar. Yo los envío a través de WhatsApp, los que me escriben, yo en la página les envío y ustedes llegan con una dirección, ¿verdad? Porque a través del WhatsApp les envío la dirección a este sitio. Así también a nuestros hermanos que nos escriben, tenemos programas y estudios todos los sábados aquí en Puente Piedra, óvalo de Puente Piedra, Colegio Robles para ser exacto, como la gran referencia. Pero las profecías son las que indican a la iglesia el mapa cronológicamente de los eventos que nos indican en qué época estamos. Si no existe un mapa, si no existe la profecía, el pueblo no sabe en qué tiempo vive. Y hoy vamos a estudiar en qué tiempo está. Me preguntan, pastor, ya viene el fin del mundo,
¿Se va a venir una guerra mundial? ¿Qué es lo que va a venir? Hoy vamos a estudiar aquí. Y tengo una noticia buena. ¿Quieren que les diga cuál es la noticia buena? Y tengo una noticia muy mala. ¿Por cuál comienzo? ¿Por la buena o por la mala? Pero la noticia que tengo está basada aquí en la Biblia. ¿Sí? Vamos a comenzar vamos a ver las dos noticias, no importa, el orden de los factores no altera el producto, no importa con cualquiera. Pero quiero decirles que el título de Apocalipsis 18 en la Biblia Reina Valera y en otras traducciones probablemente varía. Aquí dice la caída de Babilonia. ¿Qué dice? La caída de Babilonia. Pero yo quiero contarles algo interesante. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 10, aparece un texto muy interesante. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado, Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Primeramente quiero confesarles, la primera vez que aparece la palabra Babel en la Biblia es en Génesis 10, 8 al 10. Para ser exacto, en el versículo 10. La palabra Babel allí proviene de una raíz hebrea que su significado es confusión. ¿Qué cosa? Confusión. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, el capítulo 11, el verso 9, dice así: así los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, ¿qué dice? Jehová el lenguaje de toda la tierra. El que construye la ciudad de Babel, que años más tarde se le conoce como Babilonia, fue uno de los hombres más importantes del libro de Génesis, pero no más importantes para Dios, sino más importantes el agente que el enemigo levantó. Su nombre era Nimrod. La palabra Nimrod proviene del hebreo, que su significado quiere decir rebelión, rebelde, rebelde en contra de los mandamientos, rebelde en contra de Dios. Conozcámoslo así como un hombre sin ley, un hombre de perdición, un hombre inicuo. ¿Era quién? Nimrod. Él quiere edificar una torre, una ciudad, y dice, vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo. Cuando la Biblia dice que el mandamiento de Dios fue así: vayan y esparzan la tierra, fructificaos y multiplicaos, esparcidos, llenad la tierra. ¿Esa fue la orden de quién? De Dios. Y viene Nimrod para decir, no se esparzan, hagamos una ciudad para que aquí no nos seamos esparcidos, hagamos un nombre, se llama unificación. Él fue el primero que quiso unificar al mundo, tener un solo dominio, una sola política, una sola moneda, una sola religión. Pero Babel, en Babel, y Dios le puso fin a ese plan macabro que él tenía. ¿Cómo? Permitió confusión. Fue la confusión de ellos que no les dejó terminar de construir lo que habían emprendido, de tal manera que el nombre Babilonia, su significado en la raíz es confusión. Luego aparece la ciudad de Babilonia, después de algunos años es fundada, no tenía mucho poder, pero a partir del año 600 antes de Cristo, la ciudad de Babilonia se convirtió en la primera potencia mundial y ganó mucho terreno, todo lo que es
la península de Egipto, Libia, conquistó todo eso, todo el valle de Mesopotamia, inclusive llegó a conquistar al pueblo elegido, al pueblo de Dios. A los judíos los conquistó, los llevó, vino Nabucodonosor, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó la ciudad y los llevó a los judíos cautivos por más de 70 años. Ese poder de Babilonia, en la Biblia, Babilonia está representada como la tierra del pecado, la tierra de la sin ley, sin Dios, mundanalidad. Babilonia en la Biblia era una ciudad pagana, idólatra, una ciudad que adoraba al sol, una ciudad que tenía ídolos, una ciudad que se fortalecía en orgullo, una ciudad muy imponente y podía, llena de orgullo, decir: aquí nadie a mí me mueve. El gobernante de hecho se creía divino y había que saludarle: rey, para siempre vives. Así era su saludo y su orgullo. Pero Dios proféticamente le dijo al rey a través de sueño, tanto de Daniel como de él mismo: tu reino llegará a su fin y se acabará. No, en otras palabras, todo lo que sube tiene que bajar. Y este pueblo que era orgulloso y orgulloso y orgulloso, Dios le dijo: se acabó tu orgullo. El libro de Isaías, el capítulo 13, hay una profecía, de hecho hay varias profecías sobre lo que le sucedería a Babilonia, pero quiero leer solamente un texto para poder explayar en la meditación de esta mañana. Dice así, el capítulo 13 de Isaías, el verso número 19, dice: y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Cómo quedó Sodoma y Gomorra? Vino el fuego y lo destruyó. Esa es la misma profecía que Dios le da a esa nación imponente, fuerte, orgullosa. ¿Será que destruido? Cuando el pecado de un pueblo llegaba hasta la cima, cima con C, hasta la cima, Dios venía en juicio. ¿Sí? Y Babilonia, su pecado fue tan terrible que Dios también quiere ponerle fin, así como le puso fin a las ciudades de Sodoma y a las ciudades de Gomorra. Y el versículo 20 dice: nunca más será habitada. ¿Quién? Babilonia. ¿Qué más? Ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. ¿Cómo pastorear a las ovejas en un lugar desierto? ¿Cómo el árabe va a ir a vender sus productos si no hay pueblo? Un mercader como el árabe. No. Verso 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas serán llenas de hurones. Allí habitarán avestruz. Allí saltarán las cabras salvajes. En otras palabras, esta Babilonia destruida ahora es habitada por animales inmundos, por animales salvajes. Cueva de animales se hizo, tierra de chacales, tierra de escorpiones. Miren lo que dice el verso 22: en sus palacios aullarán las hienas, animales salvajes y animales inmundos. Versículo dice así: y chacales en sus casas de deleite. ¿Qué cosas eran las casas de deleite? Los lugares donde ellos pecaban, lugares de deleite, seguramente lugares de bares, cantinas, discotecas de la época, prostíbulos y todos los sitios donde Babilonia hacía pecado delante de Dios. Esos lugares vivirían allí, ¿quiénes? Los animales, las fieras del campo, animales
inmundos y todo tipo de ave inmunda. Ahí irían a vivir en esos palacios que años antes era de oro, eran los jardines colgantes de Babilonia, y todos los lujos que Babilonia tenía, ahora quedaría durmiendo los animales inmundos y viviendo allí animales salvajes, que se convertiría Babilonia en ese sitio. Nunca más Babilonia se volvería a levantar. Escuchen bien, nunca más Babilonia se volvería a levantar, porque los juicios de Dios así lo han establecido, y así fue. Babilonia cayó destruido por los medos y por los persas en el año 539. Babilonia fue incendiada, destruida, completamente en ruina, y ya lo venía diciendo Dios a través del profeta Isaías, que así se tenía que cumplir. Las profecías de Dios se cumplen a su tiempo exacto, cuando Dios así lo determina hacer. Amén. Amén. Apocalipsis 18, el texto que les dije, dice la caída de Babilonia. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo es que Babilonia existe en el tiempo de Juan? Apocalipsis se escribió en los años 90 en adelante, 95, 96 después de Cristo. Babilonia fue destruido en el año 538 antes de Cristo, y nunca más se levantaría Babilonia, nunca más sería habitada Babilonia. Pero de pronto vemos a Babilonia en el año 96, Juan diciendo Babilonia va a caer, se le llega el fin a Babilonia. ¿Acaso Juan no leyó el Antiguo Testamento? ¿Acaso a Juan nadie le dijo, oye Juan, Babilonia cayó ya hace tiempo por el rey Ciro, el rey Medo, que se unieron el rey de Persa y el rey de Medo? ¿Y acaso no destruyó a Babilonia? Pero es que Juan ve el surgimiento de un nuevo lugar, de un nuevo pueblo llamado Babilonia. Pero cuando Juan ve a un Babilonia en el libro de Apocalipsis, no es la Babilonia del tiempo de Nabucodonosor, porque esa ciudad, como lo vimos, quedó destruida y nunca más se levantaría, nunca más volvería a habitarse, sino que sería tierra de animales inmundos, de aves inmundas. Allí vivirían las fieras del campo. Y cuando yo digo animales inmundos y aves inmundas, alguien puede decir, ¿qué es eso, pastor? Les voy a dar un resumen de un minuto para las personas que son nuevas, porque ya los demás eso manejan al derecho y al izquierdo. Animales inmundos son animales que Dios, hoy estuvo hablando el maestro de la lección, estuvo hablando de los sacrificios que traían delante del Señor, ¿verdad? Que se mataban y se ponían en holocausto y se quemaba la grasa y se presentaba a Dios ofrendas. Esas ofrendas Dios lo había seleccionado no de todos los animales, sino de animales que tengan características, que rumien y que tengan pezuña hendida. Esos eran los animales que Dios aprobó para el sacrificio. Eso lo vemos en el libro de Génesis, también a Noé sacrificando, dice la Biblia, animales limpios en el libro de Génesis capítulo 9. Esos eran los animales que se sacrificaban, porque Dios había seleccionado un grupo de animales que son específicamente limpios y que el hombre debía comer de esos animales limpios, de los que sí estaban aptos para el sacrificio delante de Dios. Pero de los animales no aptos, Dios los llamaba animales inmundos, donde hay una lista en Levítico 11 cuáles son los animales limpios y cuáles no son los animales limpios. Entonces, cuando yo hablo que Babilonia se hizo un lugar de acogedor para animales inmundos, para fieras del campo, estoy hablando de esos tipos de animales que no servían para el sacrificio ni para el consumo humano. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Ya. Dios está diciendo y dijo que Babilonia caería, cayó. Pero Juan ve aquí el resurgimiento de Babilonia de nuevo. Este Babilonia que surge aquí en Apocalipsis no es la Babilonia antigua. Como yo les dije, no es esa. Esta es más bien el espíritu
de Babilonia, que aunque fue destruida la ciudad, su espíritu se mantuvo vivo. Y no estoy hablando de la inmortalidad del alma, porque la Biblia no habla de eso. Estoy hablando que las mismas prácticas que hacían los babilónicos comienza a surgir en el libro de Apocalipsis. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes vean conmigo Apocalipsis, el capítulo 18, el verso 2 dice: un ángel clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta Babilonia de Apocalipsis también tiene animales inmundos, aborrecibles, pero no son literales, sino aquí simbólico. Primeramente, yo quiero que ustedes comprendan algo bastante interesante, novedoso, que vamos hoy a poder decir. ¿Qué es Babilonia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis? Vamos a dejar que la propia Biblia nos interprete lo que es Babilonia. Sí, dice el verso 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han embriagado, ¿sí? Los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia, que dice, de sus deleites. ¿Sí? Estaba hablando aquí de algo muy interesante. Verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando nosotros hacemos un estudio exegético del libro de Apocalipsis y de Babilonia, vamos a encontrar que Babilonia en el Antiguo Testamento significa confusión de idiomas. El pueblo andaba confundido y no se entendían entre los unos y los otros. Por esa razón no pudieron terminar la construcción, ¿se acuerdan? Pero acá dice la Biblia que hay un segundo Babilonia que les ha dado de beber ¿a quiénes? A todas las naciones un vino de su fornicación. La palabra fornicación allí en otras Biblias dice ramera. Fornicación es, en la Biblia está cuando una mujer también tenía un compromiso y fornicaba con otros dioses. Eso lo encontramos en el libro de Oseas, el capítulo 1, el capítulo 2. Encontramos que una mujer que tiene su marido y iba y se acostaba con otros hombres, fornicaba con otras personas. Encontramos que teniendo su marido, deja a su marido y se va con los amantes. ¿Ya? Entonces, la palabra Babilonia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es confusión, no de lenguas, sino confusión del vino mezclado. La palabra vino en la Biblia es doctrina. ¿Qué es? Doctrina. Entonces, Babilonia no tiene hoy confusión de idiomas, sino tiene confusión de doctrinas, porque a las personas les ha dado a beber un vino, una doctrina adulterada, mezclada, una mezcla entre vino verdadero y vino falso. Y las personas que han bebido un vino adulterado, se producían automáticamente una embriaguez mucho más fuerte, que de tal manera que la mente se bloqueaba y no podía ser consciente de lo que hace. Yo les hago una pregunta.
¿Cuántos borrachos han habido aquí? Ahí están los borrachos, se pronuncia. La mente de la persona ebria funciona, es coherente con una persona sana. No, ¿verdad? ¿Puedes manejar tu carro ebrio? No, puedes matarte. Algunos han perdido hasta la licencia por eso. Sí, algunos han atropellado hasta por eso. Algunos se han matado, se han muerto borrachos y no saben que están muertos. Ahora, es que cuando una persona está ebria, no es consciente de lo que pasa. Probablemente no tiene cuerdo, no es cuerdo en su totalidad, aunque su conciencia tenga un poco de razón, no siempre está cuerdo en su totalidad. Y eso con el vino no adulterado, ¿sí? Con el vino puro. Ahora imagínense con el vino mezclado, adulterado con algo que no es el vino genuino. Yo me acuerdo hace unos años atrás ver a varios que murieron en un año nuevo porque les vendieron alcohol adulterado y les mató, algunos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que hay un espíritu que es un espíritu de confusión, que las personas han bebido y ahora ellos tienen en su cabeza una doctrina mezclada entre un vino verdadero y un vino falso, que nada tiene que ver con el vino verdadero. Amén. Miren, cuando nosotros vamos a encontrar aquí en Apocalipsis 18, encontramos entonces que el espíritu de Babilonia está sobre las personas y los confunde y está confundido. Pero la primera pregunta que hay que hacernos sobre esto es muy interesante y podría decir que es, creo que, una de las preguntas más puntuales que tenemos que hacernos nosotros. ¿De dónde salió ese vino adulterado? ¿Quién es el que, en dónde se origina ese vino adulterado, esa doctrina adulterada? Si nosotros vamos al capítulo 17, vamos a encontrar, dice el verso 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, el que produce el vino de la fornicación, el que produce el vino de la confusión, el que produce el vino para confundir a la gente, es una mujer que está sentada sobre una bestia. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemos, que tenía 7 cabezas, ¿qué más dice? Y 10 cuernos. Esta mujer, la palabra mujer en la Biblia es iglesia. ¿Qué es en Apocalipsis? Iglesia. En Apocalipsis ustedes van a ver que hay 2 iglesias. Una iglesia en Apocalipsis 17 y otra iglesia en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 van a ver una mujer vestida, resplandeciente con el sol, que tiene una corona de 2 estrellas, parada sobre la luna, una mujer limpia, íntegra, embarazada. Esa representa la mujer de donde viene la bendita simiente. Ustedes van a ver que la mujer embarazada no es la iglesia del Nuevo Testamento. La mujer embarazada es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Quién es la iglesia del Antiguo Testamento? Israel. Pastor, ¿por qué la iglesia, la mujer embarazada, no es la mujer del Nuevo Testamento? Por una razón. Porque la iglesia del Nuevo Testamento surge con Cristo. Y la mujer que la ves parada es una mujer que está embarazada.
Todavía no ha nacido ¿quién? Cristo. ¿Sí? La mujer embarazada es en sí el pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías. Esto lo vamos a encontrar en Génesis, en el libro de Isaías, hablando de que Israel gemía con dolores de parto. El que nace de allí es el Mesías. Después de nacer el Mesías, ustedes van a ver a la descendencia de la mujer, el cual ya es la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento surge cuando el niño es arrebatado. Apocalipsis 12 dice, y el niño fue arrebatado. Y entonces Satanás persiguió ¿a quién? A la mujer. Esa mujer a quien persigue el Satanás después de que el hijo es arrebatado, es la iglesia que surge en el Pentecostés. Amén. Pero la mujer embarazada es el Israel antes de tener el bebé. Es, en otras palabras, la iglesia del Antiguo Testamento antes de Cristo. Y ustedes van a ver que esa mujer da a luz, luego su niño es arrebatado, y luego la mujer persiguiendo, el dragón persiguiendo a la mujer que había dado a luz un hijo. En otras palabras, ustedes van a ver allí la continuación de la iglesia, y luego van a ver ustedes que el dragón persigue a la descendencia de ella, que hablaremos probablemente en otro tema de eso. Pero quiero que ustedes entiendan que en Apocalipsis 16 o Apocalipsis 12 hay una iglesia que es la iglesia de Dios, tanto la del Antiguo, tanto la del Nuevo. Amén. Ustedes van a ver en Apocalipsis 17 otra mujer que es la opuesta a la mujer de Apocalipsis. Y esta mujer de Apocalipsis 17 es una mujer que se ha sentado sobre naciones, ha dominado naciones, ha tenido mucha autoridad, porque está sentada sobre una bestia y está sentada sobre muchas aguas, dice el verso número 1. La mujer que has visto, dice la parte final del verso 1, dice, está sentada sobre muchas aguas. Y Apocalipsis 17:15 dice, más me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, en otras palabras, esta iglesia, contraria a la iglesia de Dios, es una iglesia ramera. ¿Qué es una iglesia ramera? Una iglesia que no tiene un marido, sino que tiene varios, que tiene varios maridos. Por lo tanto, la iglesia tiene solamente un Dios y cree solamente en un Dios y no sirve a dioses y tiene una doctrina, los mandamientos de Dios. Pero esta iglesia de pronto que vemos en Apocalipsis 17 es una iglesia que está sentada sobre un poder, sobre una bestia, y está dominando a la bestia, y no solo a la bestia, sino que a todas las naciones. Por eso lo dice Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así está descrito aquí. Y en esa mujer que es ramera, en ella se origina el espíritu de Babilonia. Lo encontramos en el verso número 5. Hablando de esa mujer, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros identifiquemos entonces y digamos, ¿qué poder eclesiástico en la tierra se levantó cambiando toda la adoración que le pertenece a Dios, poniéndole en otra dirección? ¿Qué iglesia en el mundo tuvo dominio sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos? ¿Qué iglesia en el mundo fue la que cambió todo lo que Dios había establecido y dejó el principio bíblico y comenzó a tener amantes? Pero dentro de esa iglesia es la iglesia donde surge el espíritu de confusión. En otras palabras, el vino es producida dentro de esa iglesia prostituta o ramera, como le llaman las traducciones, o que no sirve solamente a Dios, sino que tiene otros
dioses, otros maridos. No existen características que se describan a una potencia que no sea la iglesia más antigua en el cristianismo. Díganme ustedes, ¿cuál es la iglesia más antigua en el cristianismo? Es la iglesia que salió de Roma, la que tuvo el poder mundial. Es la iglesia que se expandió y dominó al mundo. Pero no les ha dado de beber a las naciones, ni a los reyes, ni a los presidentes, ni a las autoridades del mundo. No les ha dado de beber doctrina pura. No les ha dado vino puro. ¿Qué les ha dado? Vino mezclado. El vino mezclado sí tiene parte de vino verdadero. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a una tienda y dicen, yo quiero hoy que me vendas vino. Yo sé que ustedes no compran vino. Pero un ejemplo, ustedes van a un... Yo sé que ustedes conocen qué sabor tiene el vino. Bueno, yo no sé qué sabor tiene el vino, pero ustedes al tomar el vino, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta si todo el vino es adulterado? Si todo el vino, desde el asiento de la botella hasta la boquilla, todo es adulterado, ¿ustedes se van a dar cuenta o no? Claro que se van a dar cuenta. Este no es vino, el sabor del vino no es así. Algo me estás vendiendo, no sé, agua o qué. Pero el vino adulterado es un vino que no te das cuenta que está adulterado. O sea, el vino adulterado es que tiene vino verdadero, pero dentro de ese vino verdadero hay vino falso. Y tú lo vas a consumir y no te vas a dar cuenta que estás tomando vino adulterado. Entonces quiere decir que Babilonia, el espíritu de Babilonia, es la doctrina que hoy se predica, que tiene grandes verdades, ¿sí o no? Sí, pero tiene por ahí sus mentiritas, y no solo mentiritas, son mentirazas. Y la gente anda confundida, ebria, borracha. Confusión, Babilonia. Y el problema es que el espíritu de Babilonia no vino, ni fue creado, ni surgió aquí para ir a emborrachar a la gente del mundo. El vino de Babilonia es una bebida para la iglesia. El espíritu de Babilonia está hoy, ¿dónde? En la iglesia, no en el mundo. Satanás no ha permitido crear el vino para darle al mundo, para darle a la gente que no conoce a Dios. Para ellos Satanás no tiene preocupación, porque para ellos están ¿dónde? En su bolsillo. Así que Satanás no se preocupa por confundirlos, porque ellos están confundidos ya. El vino fue creado para la iglesia. O sea, Satanás hoy en día ha fabricado doctrinas que no están en la Biblia y los ha puesto a la iglesia. La respuesta penosamente es sí, porque hay muchas doctrinas en la Biblia que no están registradas en la Biblia y que la gente lo cree como si fuesen bíblicas. Y la gente está confundida con muchas doctrinas que no surgieron jamás en la creencia del Antiguo Testamento, ni en la creencia del Nuevo Testamento, ni en la creencia de Cristo, ni en la creencia apostólica. Fueron doctrinas que se originaron sin base bíblica. Surgieron, es más, no solo sin base bíblica. El problema es que surgieron y aún esas doctrinas no solo no están en la Biblia, lo peor es que contradicen ¿a qué? A la Biblia. Ese es el problema. Pastor, ¿de qué doctrina me estás hablando?
Voy a enumerar algunas de ellas. 1. La creencia de la inmortalidad del alma. ¿Qué es eso, pastor? La creencia de la inmortalidad del alma es una creencia que surgió en el mundo pagano, en Babilonia para ser exacto. De Babilonia heredaron los medos y los persas, de ahí los griegos, los cuales los griegos se profundizaron más y empezaron a creer dentro del platonismo, padres como de la filosofía como Aristóteles, Pitágoras, Platón, Sócrates, fundamentaron esta doctrina más y enseñaron al mundo que la persona cuando muere, su cuerpo se va al cementerio, pero cuando te entierran, algo sale de ti y es un fantasma, un Gasparín, un ser volátil que anda por ahí penando y espantando a la gente y diciendo todo eso. Toda esa enseñanza tú no lo vas a ver en la cultura de la Biblia. Desde Génesis no vas a encontrar esa creencia hasta cuando los judíos son llevados a Babilonia por 70 años y ahí surge esa doctrina que ellos lo adoptan de Babilonia, y cuando regresan empiezan escuelas interpretativas como los fariseos, los saduceos, de los cuales los fariseos creían en que hay vida después de la muerte. Esa creencia fue introducida dentro del pueblo de los judíos por primera vez después de la deportación de Babilonia. O sea, se fueron los judíos y se contaminaron de esa doctrina en Babilonia. Por eso ustedes van a ver libros como Macabeos diciendo que los judíos hacían sacrificio y daban ofrenda por los muertos. Jamás eso era bíblico. Pero ¿quiénes judíos hacían eso? Los judíos de la diáspora, los judíos que se helenizaron, los judíos que se contaminaron con un vino ya creado desde la antigüedad. Pero ese vino creado, que era un vino falso, un vino que no es vino verdadero, sino completamente falso, ese vino que lo tenía Babilonia en la antigüedad, esa creencia, lastimosamente la Iglesia Católica la aspiró y la puso dentro de su seno. Y no solo eso, ese no es el problema. Se originó dentro del cristianismo en ella. Y el problema es que esa doctrina hoy en día ha leduado la iglesia. El protestantismo salió en la Reforma y dejó la iglesia, pero trajo sus doctrinas. Se le trajo el vino porque le gustó el vino de Babilonia. Y hoy en día la iglesia es enseñada, predicadores sin Biblia se paran dentro del frente, agarrando textos tragiversados de una traducción pésima como la Reina Valera y diciendo: el hermano ha muerto hoy día, pero su espíritu, su alma, ¿a dónde se fue? Ya está con el Señor arriba, y si fue malo se está quemando ahí abajo. O sea, están diciendo y separando al hombre que algo de él vive, pero algo de él muere, cuando en la Biblia nos habla de una muerte absoluta y total. Pastor, ¿eso no creen los testigos de Jehová? Sí, y qué bien que los testigos de Jehová hayan entendido mejor que los evangélicos. Y qué bien que los testigos de Jehová en ese tema, no me malinterpreten, porque ahora me van a decir: uy, el pastor está defendiendo a los testigos de Jehová. No, yo no creo como los testigos de Jehová, no soy arriano, pero en ese tema los testigos de Jehová tienen razón. Así que cuando un testigo de Jehová te visite, no desperdicies el tiempo. Dile: enséñame sobre el tema de la inmortalidad del alma. Ellos dominan extraordinariamente el tema desde el punto bíblico, una cátedra. Pero la iglesia que dice así: los testigos de Jehová son herejes, los testigos de Jehová son aquellos, son lo otro. Hermano, ¿quién dice eso? La iglesia evangélica se cree la pura, la que tiene la sana doctrina. No, ellos tienen esa doctrina en su seno. Ni bien que muere una persona, el pastor que dice: no se preocupen, el Señor ya lo tiene arriba, tiene la gloria, ya está regocijándose el hermanito. Ya, oh no, eso fue malo, allá está quemándose. Y un montón de discos y de CDs han salido hoy en día diciendo que se murió el hermano
Pero después de 2 días resucita y dice, es que no estaba muerto, lo que pasa, quiero decirles, no, dice, yo me morí, pero mi mente estaba consciente y me fui para allá y para acá y empecé a ver esto y aquello, ve el cielo, me contacté con Gigi Ávila, luego bajé al infierno, le vi ahí a Adolfo Hitler, le vi a fulano de tal. Hermanos míos, todas esas tonterías que hoy en día se venden en el mercado, es el vino de Babilonia dentro de la iglesia hoy en día. Eso no ha existido jamás en la Biblia. Eso es antibíblico. El libro de Deuteronomio 18, del 9 al 11, Jehová le dijo a su pueblo así, a los judíos. Le dijo, cuando ustedes habiten la tierra donde yo les voy a hacer entrar, no practicarán las costumbres de esos pueblos. Y dentro de esas costumbres de ese pueblo, les dijo, que no crean justamente en lo que les estoy diciendo. No consultarás a los muertos, porque abominación es para Jehová cualquiera que consultase a los muertos. ¿Está claro? Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto ha de ser muerto, e instantáneamente lo mataban. Está claro. En la Biblia, la persona que muere deja de existir completamente. No hay nada que anda por ahí vagando. Aleluya. Sí, no hay nada por ahí vagando. Hasta la resurrección, cuando en el tiempo del fin el trigo se junte al granero y la cizaña, ¿dónde? Al fuego. En la cosecha, no antes de la cosecha. En la cosecha, en el tiempo del fin, en el tiempo cronológico hablando del futuro. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, se sentará en su trono de gloria y separará, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, a los de su derecha les dirá, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde creen? Al reino que él preparó. Y a los de su izquierda que les dirá, apartaos de mí, hacedores al fuego eterno. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Pero eso no sucede en el momento de morir. Eso no sucede en el momento de morir. Eso sucede en el día final. Por eso Pablo dijo, mi corona está asegurado, que el Señor me lo dará en aquel gran día. ¿Cuál día? En cuando él venga. Pastor, pero Jesús se lo llevó al ladrón arrepentido el mismo día que murió. ¿Dónde dice eso? En la Reina Valera, sí. Pero léelo en la versión griega, en las otras versiones. No dice, porque ellos sacan ese libro, Lucas 23:46. Dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ves que Cristo lo llevó hoy, por eso que hoy lo llevó, no. La versión griega dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La palabra que no existe en ese versículo en el griego, no existe, lo pusieron allí. Y es más, otras versiones, hoy mismo, esa palabra hoy mismo, la palabra mismo, ni la palabra que existe en el griego, allí, en ese verso. El texto dice, de cierto te digo hoy, estarás. Tiempo futuro. ¿Cuándo? Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Gloria a Dios. El vino de Babilonia ha leduado esto. Y este espíritu está dentro hoy de la iglesia. Y ¿saben qué? Ese no es el problema. El más problema es que, aparte de contradecir a la Biblia, en esa doctrina, el peligro es que hay miles, millones de personas que están en pecado de espiritismo. Pastor, ¿qué es el pecado de espiritismo? Cada persona que muere, esta iglesia que salió de Roma y donde se originó el vino de Babilonia, creó un vino adulterado y puso en la mente de la persona así, les dio de beber este vino adulterado, esto. Hermano, toda persona que es fiel a Dios murió y le ponen un nombre antes de su nombre. Si se llamó Miguel, le ponen San Miguel. Y basta que tenga la palabra San antes. Si tiene la palabra San, hay que orarle, hay que pedirle, hay que darle rogativa, hay que darle ofrenda. San
Domingo, Santa Rosa de Lima, San Benito, Santa Ana, San Pedro. Vivimos en un pueblo idólatra. Pero está bien que los idólatras sean mundanos. No, no es la idolatría en la mundanidad, es en la iglesia. Somos cristianos, pero hay que estar orándole a los muertos. Una completa locura. Y créanme que la mayoría de personas lectoras de la Biblia están dentro de esa creencia. ¿Dónde se originó? En esa iglesia que salió de Roma, en esa iglesia que conquistó naciones, en esa iglesia que se asentó sobre pueblos, naciones, tribus, lenguas. Ahí se surgió el vino de Babilonia. Ella fue la encargada de darle de beber a las personas, y las personas hoy andan locas. Y dile a un hermanito, hermano, deja de adorar a esos muertos. Ya los muertos no escuchan, los muertos según la Biblia no. Te va a apedrear, te va a cerrar la puerta, te va a odiar. En serio, es que están, ¿qué? Dile a un borracho, hoy deja de tomar, vamos, ni hayas tomado demasiado. Eso ahora te agarra trompadas. Si eso no entiende, vamos a la casa. Hermano mío, el mundo está así, bebiendo del vino de Babilonia. ¿Saben? Yo trabajaba antes en vehículos menores y un día dije yo, hoy voy a hacer una encuesta. Si alguna vez le conté, les refresco la memoria. Cada pasajero que se subía, yo lo llevaba y le preguntaba, dígame, ¿cuál es el primer día de la semana? Y me decían, el primer de la semana, lunes. Lo miraba, hombres de 50 años, de 40, de 70, de 20, de 15. Todo el día hice una encuesta y el 85% contestaba que el primer día de la semana es ¿qué? El lunes. Y si el lunes es el primer día de la semana, el martes sería el segundo, el miércoles el tercero, el jueves el cuarto, ¿sí? Sábado 6 y domingo el séptimo día, el domingo. Por eso es que hoy en día la iglesia santifica el domingo como día del Señor. Claro, si lo cuentan así, da domingo. El primer día de la semana en la Biblia es el domingo. Mateo 28:1, Cristo resucitó, se apareció el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es el sábado, es que el domingo. ¿Cuál entonces es el séptimo día, pastor? Si el primer día de la semana, según la Biblia, Marcos 16:9, si el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día es el sábado. Eso no lo cambia nadie, ni siquiera Constantino. Amén. Pero anda y dile a los ebrios con la doctrina de Babilonia, anda y diles, el Señor quiere que guardemos el día que Él ha elegido, que está ahí dentro de los 10 mandamientos que hay que guardar, así como no mates, no cometas adulterio, no robes, todo es pecado, también el cuarto. Anda y diles eso. ¿Y qué te van a sacar? Te van a votar. Aquí hay pastores que han sido votados de sus denominaciones, ¿sí o no? Aquí hay hermanos que han sido echados, ¿sí o no? Aquí hay. ¿Por qué? Por defender una verdad absoluta, no por defender el vino de Babilonia. Y eso es digno de aplaudir. Eso es digno de aplaudir. Nosotros nos hemos puesto en contra de nuestra propia iglesia evangélica. Nosotros nos hemos puesto en contra de la creencia tradicional de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica surgió en el siglo XIX, hay que decirlo así. No, es que nosotros los evangélicos estábamos en el día del Pentecostés. No, ahí estaba la iglesia, el pueblo judío. Ahí no había ningún pentecostal loco. No estaban hablando, no estaban ahí ellos. Hablaban en lenguas, idiomas entendibles.
Así que no podemos adueñarnos ni quitarle a la historia lo que es. El pentecostalismo, la iglesia evangélica existieron en el siglo XIX, la mayoría surgieron ya en el siglo XX. Pero han surgido y ahora andan ebrios ¿con qué? ¿Con el vino de quién? De Babilonia. ¿Quién nos enseñó a nosotros a guardar el domingo? El domingo es el día del Señor. Todos los pastores evangélicos, el domingo es el día que se dan, el domingo para el día del Señor. ¿Quién puso eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Lo puso Babilonia, el vino de Babilonia. Babilonia lo colocó. Y la gente anda ebria con el vino de Babilonia. Ahora, ¿qué es el vino de Babilonia? Las doctrinas que surgieron dentro de esa mujer ebria, dentro de esa mujer que esparció a las naciones. Y la Biblia dice que con el vino de su fornicación han fornicado los reyes de la tierra, o sea, el mundo entero. Escúcheme bien, iglesia. La mayoría de cristianos, de acuerdo a este versículo, tiene que creer en esta doctrina de la inmortalidad del alma. Pastor, porque nosotros somos pocos los que creemos en una doctrina. ¿Y quién dijo que el que cree en la doctrina verdadera va a ser mucho? Si aquí está diciendo que ha sido la tierra completa embriagada con ese vino, quiere decir que la mayoría tiene que creer ¿qué? En la inmortalidad del alma. Pastor, ¿pero por qué todas las iglesias evangélicas creen que el domingo es el día del Señor? Porque así lo dice la Biblia. Porque todos han sido embriagados con el vino de Babilonia. No está diciendo un poquito. Entonces no te sorprendas que tu vecino, tu amigo, tu primo, tu cuñado, tu suegro, tu suegra, todos sean dominicales y tú digas, yo soy el único que estoy me escriben multitud de personas y me dicen, pastor, soy el único en mi iglesia que creo que el sábado es el día del Señor, nadie más me hace caso. Le digo, ¿y quién te dijo a ti que vas a ser la mayoría? Ahora solamente son pueblo que teme a Dios y que quiere guardar sus mandamientos y que se somete a la Biblia. El evangélico es una persona que se volvió mentirosa, porque a mí me dicen, pastor, yo soy evangélico y el evangélico solo cree en la Biblia. Eso es mentira, porque si el evangélico creería en la Biblia, no se dejaría engañar por el domingo que fue puesto por el hombre, defendido por los padres de la iglesia desde el siglo II y defendido por el catecismo de la iglesia católica. Fundamento bíblico no tiene, pero raíz histórica sí, y también tiene concilios de la iglesia católica. La iglesia católica en su declaración denominacional dice, les hacemos recordar a todos los bautistas, presbiterianos y a cualquier otra denominación que la Biblia no les apoya en nada en la observancia del domingo. Ustedes guardan el domingo porque la iglesia católica así lo decidió. Así que, ¿dónde ustedes están protestando? Ustedes dicen que salieron de acá, diciendo y rechazando. Nosotros nos vamos, y hay gente que se enorgullece. Yo me fui de la iglesia católica porque la iglesia católica es una iglesia idólatra. Porque quebranta el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen. Por eso dice que se fue. Pero más abajo, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado, de eso no lo ve. Ese ciego se pone así ciego. La gente ve 9 mandamientos y solamente el sábado no lo ve. Se volvieron ciegos. ¿Y quién dijo que el sábado fue escrito por Moisés? ¿Sabes quién dice? Los pastores brutos, ignorantes. ¿Por qué? Porque Dios escribió 10 mandamientos así, como estas 2 tablas. 10. Van a idolatrar al pastor. 10 mandamientos escribió Dios con su dedo, del 1 al 10. Todo lo escribió Dios así. Y la gente dice, no mates de Dios, no robes de Dios, no cometas adulterio de Dios. El sábado de Moisés. ¿O están locos? No, están ebrios, borrachos, han tomado el vino de Babilonia y alguien lo tiene que denunciar. Con razón se terquean, claro, porque como un borracho no se puede discutir de Biblia. Un día yo quise predicar el evangelio y entró en la predicación del evangelio, entró un borracho en una casa. Y ponerme a discutir con un borracho es perder. Cada vez que tú te agarres con un dominical que te diga que el domingo es el día del Señor, recuerda que está borracho.
Y con los borrachos no se puede razonar. Ellos te van a decir, pero el domingo esto, el domingo aquello. Tan borrachos, tan ebrios. Pero una cosa tienen que saber. Ellos van a probar su doctrina mostrándote el catecismo de la iglesia. La historia que lo cambiaron los padres de la iglesia y el que puso eso como día de descanso universal dentro de la iglesia, Constantino, con eso lo van a probar. Pero con Biblia no. Jamás te podrán probar que los 10 mandamientos se han quedado con 9. Es imposible hacer eso. Aunque se revuelquen como esas culebras cuando le echas agua, aunque así se revuelquen, no pueden. Eso no van a poder hacerlo. Y yo saco y digo, me admiro, porque yo del católico lo puedo entender, porque el católico le cree a lo que diga el catecismo y lo que diga los padres de la iglesia, que es la tradición, y le cree lo que dice los concilios. Pero lo que no consigo comprender es cómo la iglesia evangélica acepta eso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué lo acepta? ¿Saben por qué? Porque le dieron de beber el vino adulterado y anda que le patina el coco, doctrinalmente hablando. ¿Está claro? Qué bonito nos engañaron. Nos vendieron gato por liebre. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Es que el sábado fue clavado en la cruz. O sea, los 9 mandamientos nomás se pasaron. O sea, Dios que escribió 10, anuló 1. ¿Y dónde está la prueba bíblica? No existe. Solo argumento y boca y a boca. Es que con un borracho no se puede platicar. Porque un borracho no es coherente para eso. Pero al mismo tiempo le voy a decir una iglesia. Ustedes y cada día de nosotros vamos a ir en perfección. ¿Y saben quiénes no son ebrios? Los que toman el vino sin adulteración. Y cuando hablamos del vino sin adulteración, estamos hablando del vino sin fermentar, antes de que llegue ¿a qué? A que te vuelva ebrio. En la Biblia el vino es la doctrina. ¿Me explico? Pero un vino sin adulteración, sin que te lleve ¿a dónde? A la embriaguez. Amén. Hay otro punto interesante. Pastor, ¿qué otra doctrina que salió de allí y hoy la predicamos a cuella y a viva voz? El falso rapto de la iglesia. Cuando yo predico del falso rapto de la iglesia, los pentecostales me quieren matar. Y dicen, ¿desde cuándo ya no creemos en el arrebatamiento? Cuando yo hablo rapto, ellos piensan que estoy hablando del arrebatamiento. Y dicen, este pastor es falso porque no cree en el arrebatamiento. Y me calumnian. ¿Por qué? Porque yo creo en el arrebatamiento. ¿Creen ustedes en el arrebatamiento? ¿Creemos en el arrebatamiento? ¿Quién dijo que no creemos en el arrebatamiento? Lo que no creemos es en que haya una desaparición masiva de personas antes de la segunda venida de Cristo. Esa doctrina es una doctrina creada por católicos. Francisco Rivera, Lacunza, John Nelson, Scofield, Margaret MacDonald, entre otros, y su último exponente, Gigi Ávila, fueron los creadores y los continuadores y enseñadores de esa doctrina que nunca existió jamás en la Biblia. ¿La iglesia va a ser arrebatada, sí o no? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Pero qué enseña la iglesia evangélica? Nuestros hermanos, ¿qué enseñan? Que enseñan que antes de que Cristo venga por segunda vez a llevar a su pueblo, antes de que venga por segunda vez, la iglesia se va a ir, va a desaparecer y va a ser raptada. Y ahí, una vez que se van, aquí se quedan a gobernar el anticristo y hay un repechaje por si acaso no te has preparado en ese rapto, todavía te puedes preparar. El día que Cristo venga por su iglesia, no hay perdón para nadie. Ahora es el tiempo. Pero esta falsa doctrina ha leduado al mundo entero. Anda y habla de esta doctrina. Si eres evangélico, ¿qué hacen? Te aíslan. Cuenten sus testimonios. ¿Qué hacen?
hereje, hijo del diablo, falso doctrinero, charlatán, adventista, testigo, mormón, helenista, todo lo que te digan. Pero la Biblia y la historia no miente. Esta doctrina salió de la Iglesia Católica no para ponerlo dentro de ella, sino para ponerlo dentro de la Iglesia evangélica y protestante. Ya en otro video les expliqué por qué fue creada esta doctrina falsa y herética. Y hay muchos que se revuelcan como culebras cuando yo hablo de este tema. De verdad. Y no son cristianos. ¿Por qué puedo decir que no son cristianos? Porque nos insultan. De verdad. Entonces, ¿cómo un cristiano puede insultar y dice que es cristiano? ¿Cómo puede con la boca uno alabar a Dios y después maldecir al prójimo? Yo recibo cientos de mensajes internos de gente maldiciéndome, insultándome y deseándome la muerte. Y pregúntenme si me importa. No me importa, hermanos, porque yo no he nacido para complacer a ningún hombre. Y ustedes no han nacido ni están aquí para complacer a ningún hombre. Dale un aplauso si quieres hacerlo, porque no. Tienen que tener convicción, como decía, fe, firmeza en lo que creen y defenderla. Pastor, pero la mayoría de iglesias, yo desde que he nacido escucho de esto, que ya viene el rapto, que la semana viene el rapto. Sí, porque todo el mundo ha bebido del vino de Babilonia y anda confundido. Y son pocos los que hemos salido de ese vino habiéndolo bebido. Porque todos los que estamos acá hemos andado con esas creencias. ¿Sí o no? Pero Dios nos está sacando, ¿verdad? Amén. Y los va a sacar más. Hermanos míos, quiero ir diciéndoles que se viene una gran sentencia contra Babilonia. ¿Sí? Yo no sé qué horas estoy, aquí estoy sin reloj. Dígame la hora. ¿Ah? Muy bien. En la tarde voy a continuar el tema. 4 de la tarde, hora de Perú. ¿Cómo Babilonia va a caer? ¿Y qué tiene que pasar con todas las personas que tienen esta creencia ahora mismo aquí dentro de la iglesia? Hermanos, pero eso no, eso, miren, ni siquiera les di la buena noticia. Estaba comenzando con toda la mala noticia, como el enemigo ha metido su cizaña dentro de la iglesia. Esa es la mala noticia, pero viene una tremenda noticia. Pastor, la buena noticia es la segunda venida de Cristo. No, esa es la mejor noticia del mundo, pero antes de esa yo tengo una buena noticia. Así que el que se va en la tarde se pierde, ¿sí? Del tema. Mejor es que te hubieras perdido el de ahorita y no el de la tarde. Que Dios nos bendiga. Vamos a parar aquí. Póngase de pie. Agradezcamos al Señor. Gracias, Padre, por la verdad que nos das a entender a través de tu palabra, Señor. Bendice a este pueblo que han dejado Babilonia, sus creencias que no tienen ni base bíblica ni estructura bíblica, y de diferentes partes, sedientos vienen de diferentes organizaciones, de diferentes iglesias, porque han entendido tu palabra. Y oramos por esas multitud de miles de personas que están recibiendo tu mensaje en los diferentes lugares y países, los cuales también salen de Babilonia. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, y que cada uno de nosotros podamos una vez más tener la firmeza de solamente creer en tu palabra, sin contaminación de vino adulterado. Te entregamos toda la honra, toda la gloria. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.